Todo este mes de octubre estamos hablando de Jesús. Hemos denominado a esta campaña evangelística Hablemos de Jesús. La semana pasada estuvimos viendo del Cristo que salva. Ahora vamos a estar viendo a este Cristo que santifica. Y es importante que nosotros como creyentes entendamos de que estas 4 verdades están en la palabra de Dios. No fue un invento de alguien que se le ocurrió, sino fue la revelación de parte de Dios para que Alberto Benjamín Cinzo pudiera colocar 4 verdades, y esas 4 verdades son los anuncios que nosotros tenemos para que el mundo sepa que Él es el Señor. Hoy día nos corresponde el tema Cristo santifica, ¿cierto? Que está en la copa, lo que mayormente llamamos, pero es el lavacro, que ahora lo vamos a explicar. Lo primero que surge cuando leemos que Cristo santifica es ¿qué es santificar? Y una de las primeras cosas que uno hace cuando no entiende una palabra es ir al diccionario, ¿no es cierto? Y vayamos al diccionario común y corriente, al diccionario donde todos vamos cuando no entendemos un término, no a un diccionario teológico todavía, sino para que podamos entender lo que secularmente se entiende acerca de esta palabra. Y el diccionario nos dice que santificar tiene estas variantes, estas cuatro descripciones. Dice, hacer a alguien santo por medio de la gracia. Este no es un diccionario bíblico, es un diccionario común. Luego dice, dedicar a Dios algo, o hacer venerable algo por la presencia o contacto de lo que es santo. Al mismo tiempo dice, reconocer a quien es santo, honrándolo y sirviéndole como tal. Es decir, la definición de santificar tiene que ver con el acto de que algo o alguien recibe el toque de lo supremo, y a ese toque la persona o el objeto se vuelven santo. Y qué interesante que este mismo término, si ustedes ven ahí en el diccionario, hay una palabrita TR con un puntito adelante, ¿no? Ahí ustedes lo ven. ¿Qué significa eso? Eso significa que este término es un verbo transitivo. Ahora tú dices, ¿qué es eso? Pues lo vamos a hacer sencillo. El verbo transitivo, esta palabra como verbo transitivo, denota acción que cambia algo. Una persona que es santificada por el Espíritu Santo es diferente de como era antes de ser santificada. Es decir, esta palabra da la idea de que cuando algo toca, ¿no es cierto? Algo santifica, ese algo ya no vuelve a ser el mismo. Por eso que en el Antiguo Testamento, cuando Dios le dijo a Moisés que levantara el tabernáculo de reunión, él dijo, vas a santificar todos los objetos. ¿Qué significaba eso? Que ese objeto, luego de ese proceso de santificación, ya no iba a ser cualquier objeto común y corriente, sino iba a ser para uso y exclusivo de algo específico. Por eso que la palabra santificar tiene esas connotaciones que hemos leído. Hacer a alguien santo o hacer venerable algo por la presencia o contacto de lo que es santo. Y este término santificar tiene que ver con algo interno que se manifiesta de manera externa. Cuando Dios toca algo, lo santifica. Cuando Dios está en un lugar, ese lugar se santifica. Recuerden ustedes cuando Moisés en el desierto ve la zarza ardiente, esa zarza que es una especie de arbusto, que de pronto vio que él estaba lleno de fuego, estaba encendido y no se consumía. Él se acercó y escucha una voz que decía, quita la sandalia de tus pies porque el lugar en que estás es santo. Es decir, ese lugar había sido santificado por la presencia de Dios. Santificar significa que ese lugar había sido separado para algo especial, y ese algo especial era la forma en que Dios se iba a revelar a Moisés. Qué interesante es cuando en el Nuevo Testamento nosotros vemos a Jesús, les dice a la gente acerca de estos religiosos, le dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Cuando nosotros vemos a los fariseos de la época, ellos eran miembros que asistían con regularidad, podríamos decir, a la iglesia. Ellos tenían horas fijas durante el día cuando iban al templo a orar.
Ellos ayunaban ciertos días de la semana, eran más estrictos en guardar el día de reposo que cualquier otra persona. Entonces, Jesús, al ver a estas personas que realizaban estos actos, entre comillas, aparentemente bueno, Jesús le dice a las personas, tengan cuidado. La forma en que Dios ve la justicia está por encima de lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque los fariseos estaban preocupados en hacer cosas de manera externa, pero no de manera interna. Por eso Jesús dice, por eso os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. En otras palabras, lo que Jesús les estaba diciendo a la gente de aquel tiempo es de que por más cosas buenas que tú hagas, por más cosas que intentes hacer bien, hay una naturaleza pecaminosa que te lleva a hacer eso de una manera no adecuada. Por eso, Primera de Corintios 1:30 dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Qué importante es que entendamos esto, mi hermano, ya que cuando el apóstol Pablo habla de la santificación, está hablando de algo que el Señor Jesús ha hecho. No es algo que tú puedes hacer. De la santificación, perdón, no es algo que tú lo puedes realizar con tu esfuerzo personal. Es algo exclusivamente que solo Cristo lo puede hacer. Y Pablo dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho sabiduría. Y acá sabiduría no tiene que ver con un conocimiento intelectual. Tiene que ver con el hecho de reconocer, de aprender que lo que viene ahora es algo que viene de parte de Dios. La sabiduría, el inicio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y Pablo presenta aquí tres verdades: justificación, santificación y redención. Ojo, mi hermano, cuando tú vienes a Cristo, tú le dices, Señor, yo quiero que tú seas mi Salvador personal. Inmediatamente dentro de ti, dentro de una persona, ocurren muchas realidades espirituales que están escritos en la Biblia, que se manifiestan ahora a través del libro de teología, como es la justificación, como es el nuevo nacimiento, como es el perdón de pecado, como es la redención. Sin embargo, acá Pablo está hablando de tres elementos importantes que tienen que ver con tu salvación, con mi salvación y con el hecho de que yo pueda ser santificado. Cristo santifica. Lo primero dice que en Cristo hemos sido justificados. ¿Qué significa eso? Justificación significa que en Cristo somos legalmente declarados justos. Es decir, la justificación es el acto por medio del cual Dios te declara a ti justo, aún a pesar de que tú te consideres pecador, Dios te declara justo. Ustedes han visto cuando un criminal le dan 20 años de cárcel y él cumple esa condena y luego a los 20 años le dan la libertad, es decir, lo declaran libre, es decir, él es culpable de lo que ha hecho, pero ha pagado la pena, pero es declarado libre. Eso es lo mismo que el Señor Jesús hizo con nosotros. Nosotros somos culpables, pero él pagó un precio, él llevó el castigo, de modo de que ahora Dios a ti te declara justo. Y luego Pablo dice santificación. ¿Qué significa santificación? Dios obra en nuestras vidas para hacernos como Jesús. Es decir, Dios primero te convence de pecado, de justicia y de juicio a través del Espíritu Santo. Tú abres tu corazón y recibes a Cristo como Señor y Salvador. Tú le pides perdón por tus pecados y el Señor Jesús te perdona todos tus pecados. Y en ese momento, Dios te declara justo en Cristo. Dios mira a Cristo y ve que Cristo cumplió lo que tú deberías haber cumplido y te declara justo. Y a partir de ese momento, Dios empieza la santificación, que es el proceso por medio del cual Dios utiliza muchas circunstancias para que tú y yo nos parezcamos a Cristo, hasta que lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto, a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. Entonces, en la santificación estamos envueltos todos, grandes y pequeños. Y Dios está trabajando para que tú puedas parecerte a Cristo. Y Pablo aquí dice también algo acerca de redención. Y redención tiene que ver con el hecho de que hemos sido comprados para un propósito. Es decir,
Tú eres salvo, eres salva, no por tus méritos, sino por los méritos de Jesús, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Cuando tú aceptas la obra de Jesús y recibes a Cristo como Señor y Salvador y te conviertas en cristiano, cristiana, Dios te declara justo. Porque antes de eso, la ira de Dios está sobre ti. Pero Dios cargó su ira en Jesús, de modo que ahora te mira a través del lente de Jesús. Y a través del lente de Jesús, Dios te declara justo. Y Dios dice, a partir de ahora, ante mis ojos es como si nunca hubieras pecado. Pero todavía tienes una naturaleza pecaminosa. Y esa naturaleza pecaminosa no se quiere someter a la palabra de Dios, no se quiere someter a la voluntad de Dios, no quiere hacer cosas que a Dios le agrada, mientras que tu espíritu sí quiere. Hay una lucha entre tu naturaleza y tu espíritu, y ahí es donde entra la santificación, donde Dios comienza a revelarte el poder que tú tienes y comienza a revelarte a Cristo para que tú te des cuenta que en Cristo tú puedes ser más que victorioso, más que vencedor, no en tus fuerzas. Y eso tiene que ver con el hecho de que ahora tú has sido comprado, has sido comprada. Es decir, ahora tú tienes un nuevo dueño. Y este acto de la santificación lo hace Dios, lo hace Jesús, lo hace el Espíritu Santo utilizando su palabra. Por ejemplo, si yo me voy a la tienda y yo veo una camisa, entonces veo en la tienda esa camisa y digo, yo quiero comprarme esa camisa. Y voy al vendedor y le digo, ¿cuánto cuesta esa camisa? El vendedor me dice, cuesta 60 soles. Entonces yo digo, muy bien, la compro. Saco el dinero y compro la camisa, y la camisa ahora me pertenece y yo me la llevo. Voy a una reunión, me pongo esa camisa y salgo. Dime, te pregunto, mi hermano y hermano, ¿cuándo esa camisa comenzó a ser mía? ¿Cuándo esa camisa comenzó a ser de mi propiedad? Cuando yo fui al mercado y pensé y dije, ¿esa camisa la voy a comprar? O cuando yo le dije al vendedor, ¿me puede vender esa camisa? Y me la dio. O cuando yo pagué la camisa y el vendedor me dijo, muy bien, ahora usted es dueño de esa camisa. O cuando yo me la puse la camisa. ¿Cuándo la camisa es propiedad mía? Ahora puede haber, de acuerdo a la óptica, muchas respuestas. Pero algo parecido es lo que sucede en la salvación y en la santificación. Dios te eligió. Dios decidió salvarte a ti. Y como consecuencia de poner sus ojos en ti, Dios decide pagar un precio porque tú estabas vendido al pecado. El pecado era dueño de tu vida. Y Jesús paga el precio del pecado y ahora tú ya no le perteneces al pecado, sino le perteneces a Cristo. De modo de que ahora tú eres esclavo de Jesucristo y ahora tienes un nuevo dueño, pero ahora ese dueño quiere usarte para un propósito. Esa camisa yo la puedo usar para una boda. Esa camisa yo la puedo usar para irme a la playa. Esa camisa yo la puedo usar para ir de compras. Esa camisa va a tener un propósito. Yo digo, yo me voy a comprar esa camisa para las bodas. Entonces esa camisa la separo exclusivamente para la boda. No me la pongo a diario. La salvación es algo parecido, aunque un tanto mucho más lejano en cuanto al eterno. Dios te compró con un alto precio y ese precio es la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo te hizo ahora un valor que lo vas a descubrir a medida que vas conociendo al Señor. Entonces, la santificación es una obra del Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros vemos la santificación, todas estas doctrinas de las Escrituras, nosotros vamos a ver que todo eso lo hace el Señor. Por eso, mi querido hermano, nosotros tenemos en nuestra denominación Alianza Cristiana y Misionera, ¿no es cierto?, un logo, el Evangelio cuádruple. Y el texto de primera de Corintios que hemos leído nos habla acerca de la santificación. Ustedes ven ahí este diseño, ¿no es cierto?, que no es un vaso, se llama lavacro, ¿no? Algunos lo llaman copa también, pero cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento el lavacro, era una fuente de bronce
que se usaba para que el sacerdote se limpie las manos, se lave los pies, se bañe antes de hacer las cosas para Dios. Antes de servir a Dios, él tenía que pasar por este proceso de santificación a través del lavacro. Ahora, el tabernáculo de reunión, ¿es cierto? Era el tabernáculo que estaba en el desierto, fue lo primero que Dios le dijo a Moisés que haga. Entonces, el lavacro, miren, ustedes ven esa flecha, estaba en ese lugar. Antes del lavacro estaba el altar de los sacrificios, es decir, cuando la gente cometía algún pecado o quería adorar a Dios, había una serie de sacrificios y ahí se realizaba la quema, ahí sacrificaban y lo quemaban. Pero si el sacerdote tenía que entrar, o el sumo sacerdote, al tabernáculo de reunión donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo, él tenía que hacer toda una serie de requisitos para poder entrar. Por ejemplo, mira, en la fuente de bronce dice en Éxodo 30:18, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás en ella agua y de ella se lavarán a Aarón y sus hijos las manos y los pies. Es decir, Dios estaba estableciendo un principio de santidad antes de hacer algo para él. Le dijo, como de Aarón descienden todos los sacerdotes, dio este estatuto perpetuo. Antes de pisar el lugar santo, lávense los pies. Antes de tocar el lugar santo y mis cosas, lávense las manos. Y lo dijo de manera más clara en el versículo 20 y 21 y dice, cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. Es decir, este mandato de lavarse las manos, que tenía que ver con santificarse, es decir, era un acto de que el pueblo era testigo alrededor del tabernáculo y que los sacerdotes tenían que hacerlo de manera perpetua por todas sus generaciones. No deberían olvidarse que antes de hacer algo para el Señor deberían limpiar, aunque eso era algo externo, representaba una limpieza también interior. Ahora, cuando nosotros leemos como Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, tenemos varias declaraciones de fe. Una de ellas es de que solo Cristo salva. Otra de ellas es que solo la palabra de Dios es la revelación de Dios. Otra de ellas es que es el Espíritu Santo el que permite que nosotros experimentemos el nuevo nacimiento. Y hay varias declaraciones de fe. Y una con respecto a la santificación es esta. Dice, es la voluntad de Dios que todo creyente sea lleno del Espíritu Santo y enteramente santificado, separado del pecado y del mundo y completamente dedicado a la voluntad de Dios, y así recibirá poder para vivir en santidad y servir eficazmente. Es decir, cuando hablamos de santificación, dentro de nuestra declaración de fe, que son los estatutos vitales que están basados en las Escrituras, nos enseña, mi hermano, que la voluntad de Dios es que tú y yo seamos llenos del Espíritu Santo. Es decir, que estemos separados de las cosas que ofenden a Dios, como es el pecado, y de las cosas del mundo que nos atraen y nos alejan de Dios. Y al mismo tiempo nos dediquemos a entender cuál es la voluntad de Dios. Y ya sabemos por Tesalonicenses que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y cuando tú comienzas a desarrollar ese hábito en tu vida, vas a entender lo que es servirle al Señor. Y esta declaración termina de esta manera. Esta experiencia de la santificación es progresiva y a la vez una crisis efectuada en la vida del creyente después de su conversión. ¿Qué es lo que están queriendo decir nuestros amados hermanos cuando hicieron esta declaración de fe? Que la santificación es un proceso que Dios utiliza para que tú decidas abandonar todos tus hábitos pecaminosos y permita que Cristo more en ti y Él dirija tu vida. Y esto va acompañado de una crisis. ¿Qué es esa crisis? La crisis tiene que ver con el hecho de que tú te cansas, te aburres de estar pecando y levantándote, pecando y levantando. Y tú dices, eso no es así. Pero porque si tú no te sientes mal por pecar, nunca has sido creyente. El creyente se siente mal cuando peca, porque el Espíritu Santo
lo convence de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo lo redarguye. Pero el que no siente nada cuando peca, evalúa bien tu vida. Porque quizás nunca o te has autoengañado creyendo que eres de Cristo y no lo eres. Entonces llega un momento en que tú dices, no puede ser así. Yo no puedo estar haciendo las cosas del Señor y con mis labios, con mis ojos, con mis actos estoy desobedeciendo. Ese acto se le denomina crisis. Y crisis tiene que ver con una oportunidad. De modo de que tú decides en un momento, no puede ser. Yo quiero comenzar a vivir realmente como Dios quiere que yo viva. Yo no quiero estar con un pie en la iglesia y con un pie en el mundo. Yo realmente quiero vivir como el Señor quiere que yo viva. Y cuando hablamos de santificación, no estamos hablando del acto de la santificación. Es decir, el énfasis no está en la santificación, sino en el santificador. Es decir, cuando nosotros hablamos que Cristo santifica, tú no estás esperando que Cristo haga algo en ti para que de pronto, ¡pum!, quede santo. No, lo que debe suceder es de que tú miras a Jesús y tú quieres ser como Jesús. Y haces todo el esfuerzo por ser como Jesús. Y buscas las diferentes formas, tanto intelectual, leyendo libros, que cambien tu manera de pensar en cuanto a Cristo, comenzando a hacer cosas que comiencen a honrar lo que es la palabra de Dios. Es decir, tú comienzas a ser un creyente, una creyente que pone la palabra de Dios en primer lugar. Y Alberto Benjamín Simpson, en su libro El Evangelio Cuádruple, él escribió en la página 33 algo que yo quisiera que ustedes lo puedan leer conmigo. Dice, acerca de la santificación: Jesucristo mismo entra al corazón y vive su propia vida allí, y así se convierte en la santificación del alma. No nos hace mejores, sino algo digno de admiración, sino sencillamente, ni algo digno de admiración, sino sencillamente entra en nosotros y vive como lo hizo de antaño en su ministerio Galileo. ¿Qué es lo que está queriendo decir Alberto Benjamín Simpson con esta frase acerca de la santificación? Que la santificación es ese acto que el Señor Jesús comienza a vivir en ti y comienza a hacer cosas que realmente Él hace cuando Él es dueño de una vida, cuando Él es Señor de una vida. Por eso la frase dice, no nos hace mejores ni algo digno de admiración, sino sencillamente entra en nosotros y vive como lo hizo de antaño en su ministerio Galileo. Es decir, comienza Jesús a vivir en ti. Y cuando Jesús comienza a vivir en ti, tú comienzas todo a canalizar y de repente como un catalizador comienzas tú a evaluar todo tu entorno si realmente agrada a Cristo o no agrada a Cristo. Y si no agrada a Cristo, tú lo pones a un lado, y si agrada a Cristo, tú comienzas a cultivarlo. Ahora tú dirás, ¿eso es radical? Pues sí. Cuando Cristo vive en ti, tú te vuelves un cristiano radical. Radical contra el pecado, radical contra todo aquello que te aleja de Dios, radical contra las prácticas sexuales que en la Biblia no son aceptables a Dios. De modo de que en ti está la decisión de poder ver esta verdad. Ahora, nosotros como cristianos, nosotros los que somos cristianos, lo que los cristianos necesitan no son las bendiciones o la salud o la santificación. Lo que necesitan es al mismo Cristo. Es decir, hermano, muchos creyentes buscan sanidad, muchos creyentes buscan provisión económica, muchos creyentes buscan ayuda idónea, muchos creyentes buscan muchas cosas. Y el enfoque en esas cosas puede que tenga un buen deseo, pero cuando hablamos de santificación, no es que tú pides ser santo para que de pronto tengas, ¿no es cierto?, una apariencia de santidad, sino tú pides ser santo porque realmente necesitas a Cristo. Necesitas a Cristo. Y muchos creyentes no se dan cuenta de la importancia de Cristo en su vida hasta que entran a una crisis. Y esa crisis le lleva a entender el valor del Cristo que tienen en su corazón. Si tú has recibido a Cristo y no estás permitiendo que Cristo tome control de tu vida, es porque no has llegado a entender el valor de tener a Cristo en tu corazón.
Mucha gente en esta pandemia recién ha entendido el valor de lo que es respirar. Muchas personas recién han entendido el valor del oxígeno. Cuando de pronto tú vas al campo y respiras, tú dices, qué rico aire, este aire es puro, este aire está sin contaminación, no es como en Lima que está todo contaminado. Y otros que miran y están todo el día por ahí como que no le dan valor a lo que tú dices, porque no se dan cuenta de la importancia de lo que es respirar. Muchas personas en esta pandemia han entendido lo importante es que tener oxígeno. Sin oxígeno no se puede vivir. Y compraban y gastaban enormes cantidades de dinero para poder dar oxígeno a su familiar. Y el oxígeno Dios te lo da gratis. El oxígeno lo tienes 24 horas del día. Y quizá muchos de nosotros ni siquiera le hemos dado gracias a Dios por el oxígeno que tenemos. Lo mismo sucede con Cristo. Cristo habita en ti y tú tienes que permitir que Él haga su vida en ti. No que tú hagas tu vida como tú quieras. Entonces, la pregunta que debemos hacer no es ¿qué es la santificación? Porque puedes hallar muchos conceptos en el internet o en libros de teología acerca de qué es la santificación, ni tampoco cómo se logra la santificación, porque puede haber hermanos que te digan, que te pongan las manos y vas a ser santificado, hablen otras lenguas y vas a ser santificado, ayuna, ora, haz vigilias y te pueden decir muchas cosas. Lo importante acá, la pregunta no es qué es la santificación ni cómo se logra, sino quién nos santifica. Es decir, quién es el que va a ser. Y cuando nosotros vemos que Jesús es el que santifica, vamos a rendirnos a Él. Hay un hermano, David, que en una de sus meditaciones, el enfoque cristocéntrico, dice esto: Jesús es el santificador. Toda la gracia fluye desde el Calvario. Es por eso que no somos sacramentales. No hay nuevas provisiones de gracia, sino muchas distribuciones. La gracia, incluyendo la santificación, viene de Jesucristo. Es decir, mi hermano, tú no necesitas de pronto esforzarte por la santificación. Lo que tú debes hacer es dejar que Cristo maneje tu vida y Él produce esa santificación, porque Dios, al tocar tu vida, comienza a santificar. Por eso que de ahí surge una tercera interrogante. ¿Quién es el que nos santifica? La santificación es la morada de Cristo hecha posible por el Espíritu, por quien somos capacitados para vivir en santidad y servir a Cristo efectivamente. Ahora, en textos bíblicos, quizá tú dices, muy bien, pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice de la santificación, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Fíjate lo que Pablo está hablando acá. Pablo está diciendo que si tú eres de Cristo, has hecho un funeral, has crucificado tu yo, has crucificado tus pasiones, has crucificado tus deseos. ¿Para qué? Para que esos no se levanten y tomen control de tu vida. Y Gálatas 2:20, nos aclara de otra manera y más claro, creo yo, dice. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tú puedes decir, Cristo salva, y qué bien, tu nombre puede estar en el libro de la vida. Tú puedes empezar a alabar, a leer la Biblia, y cuando lees la entiendes y cuando cantas te gozas. Pero todos entramos por el proceso de santificación, y esto dura toda la vida. Y el proceso de santificación es cuando Cristo comienza a vivir en ti. Tú puedes decir como Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Por qué decía Pablo esto? Porque en Gálatas, aún a pesar de que es un capítulo más adelante, él dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos y pasiones. Porque son las pasiones lo que te alejan de Cristo. Son la carne, aquello que alimentas en tu mente y en tu corazón, lo que de pronto te quita el deseo de buscar a Dios. Y Pablo fue categórico, radical. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ojo, Pablo está diciendo una verdad que tú y yo debemos vivir. Cuando Cristo vive en ti, ya no vives para ti. De pronto te apasionas por Jesús y comienzas a buscar en la palabra de Dios qué le gusta a Jesús.
Jesús no te va a decir, deja tu profesión. Jesús te va a decir, usa tu profesión para mi gloria. Jesús no te va a decir a ti, deja tu negocio. Jesús te va a decir, usa tu negocio para mi gloria. Jesús no te va a decir, abandona tu familia. Te va a decir, restaura tu familia. Jesús, mi hermano, te va a decir, esa chica no te conviene, has empezado mal. Has empezado mal, ese chico no te conviene, déjalo. Pero yo lo amo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Y Pablo dice, lo que vivo en la carne. Ahora, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Un comentarista decía, Dios cuando nos miró, nos amó y decidió elegirnos tal como éramos. Su amor fue tan grande que Él decidió elegirte tal como tú te encontrabas, tal como tú estabas. ¿Te acuerdas cómo estabas antes de conocer a Cristo? Pues Dios así te amó y te eligió. Este comentarista también dice al mismo tiempo, pero te ama tanto que no va a dejar que te quedes igual como te encontró. El amor de Dios es tan grande que no te va a dejar igual como te encontró. Él comienza a santificarte para que tú y yo nos parezcamos a Jesús. Por eso es que ser santificado es ser aniquilado en el yo para vivir la vida de Cristo. Miren Colosenses cómo comienza. Haced morir. Y este término morir viene de necros, de necropsia. Eso ¿no es cierto? La necropsia tiene que ver con el hecho de que hacen un estudio a los muertos. Abren a los muertos y estudian. Ahora, tú dirás autopsia, pero va por ahí. El apóstol Pablo está diciendo de que tú hagas de tu vida un velorio. Y suena raro, pero te entierres a ti mismo. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Ahora, lo terrenal, ¿qué significa? Todo lo que es de la tierra. Lo terrenal está hablando aquello que no, Pablo en Colosenses va a decir antes, mirando las cosas que son de arriba, no de abajo. Porque las que son de arriba, ¿no es cierto? Allí está escondida Cristo en Dios. Entonces está hablando de que tú no signifique de que ya no vas a salir a la calle, sino de que el valor que le dabas a las cosas terrenales lo haga morir. Y él comienza a describir pecados que tiene que ver con esto que te lleva a alejarte de Dios. Dice, ¿qué cosa? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ella. Miren lo que Pablo está diciendo. Dejen toda inmoralidad sexual, dejen todo lo que tiene que ver con perversión. Ahora, algunos dirán, sí, gracias a Dios, yo no estoy metido en eso. Y luego dice, pero ahora, añade, dejad también, porque este es para los que se creen santos, dejad también vosotros todas estas cosas. Y comienza ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Fíjese, mi hermano, Pablo no deja a ninguno de nosotros a un lado. Deja a aquellos que están en prácticas que desagradan a Dios ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres. Pero también comienza a hablar de prácticas que para algunos, mi hermano, dicen, sí, pero esta lista de pecados no son tan malas, son insignificantes. Pero Pablo dice que tú y yo tenemos que despojarnos y revestirnos del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es decir, la santificación comienza cuando tú entiendes que Cristo debe vivir en ti, y cuando Cristo comienza a vivir en ti, tú te vas a empezar a dar cuenta que tienes que hacer morir, tienes que dejar todo esto. Y Cristo comienza a habitar en ti y comienza a hacer su vida. Ahora, ser santificado continuará por el resto de nuestra vida a través de un proceso de crucificar decididamente la carne, rendirse a Dios y obedecer a su palabra. Tenemos toda una vida para que Dios trabaje en ti y en mí. En algunos trabajará en áreas que en otros no. En otros trabajará en circunstancias, en momentos de su vida que en otros no. Pero Dios te conoce. Dios sabe cómo eres. Y Él va a usar diferentes formas para que tú dejes que Cristo viva en ti. Pedro lo dice de esta manera. Vosotros también,
poniendo toda diligencia. Por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Ahora, cuando uno lee todo esto, es para toda una vida, hermanos. Por eso que la santificación dura toda una vida. Nadie es perfecto, pero estamos siendo perfeccionados. Pero Cristo debe morar en ti y debemos permitirle que Él obre en nuestras vidas. Ahora, ¿por qué? ¿Para qué? Cristo a ti y a mí nos santifica para una misión. Todos sabemos este texto y es bueno recordarlo. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué está diciendo Jesús, hermano? Que ese Cristo que habita en ti esté dispuesto a hablar a otros de lo que ha ocurrido en ti. Acá no es un asunto de que, mi testimonio va a hablar. La gente va a mirar mi actuar, entonces va a conocer a Cristo. Hermano, eso no existe en la Biblia. Es bueno tener buen testimonio, pero en la Biblia no te enseña de que tu testimonio va a hablar. Tú tienes que hablar. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios, tú tienes que hablar, tú tienes que invitar. Y en este mes, estamos en el mes, hablemos de Jesús. Y estamos teniendo 4 temas en las redes y ahora los domingos acerca del Cristo Salvador, del Cristo Santificador, del Cristo Sanador y del Cristo que viene pronto. Tú eres el instrumento para que alguien conozca a Cristo. Tú eres el encargado de esta misión. Si eres creyente, si no eres creyente, no te preocupes, no es para ti este mensaje. Si tú eres creyente, si tú no eres creyente, tienes que recibir a Cristo. Pero si tú eres creyente, estás invitando a alguien, es más, tú te estás conectando, no, pastores, que me faltan megas. Muy bien, cómprate megas, pues hermano. Cuando tú estás enamorado, enamorada de alguien, hasta las clases de la universidad dejas. Ese curso es fácil, después lo llevo, pero para Cristo no quieres dejar nada. Tú permite que Cristo tome la rienda de tu mente y de tu corazón. Y esto se va a volver una realidad. La evidencia de que un creyente ama a Jesús es porque habla de Él. No muestra de Él. Habla de Él. Por eso Jesús dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. Y eso es posible con la ayuda del Espíritu Santo. Toma la obra y la palabra de Cristo y la aplica en nuestras vidas. El Espíritu Santo agarra su palabra. La palabra de Dios dice, santifica. Jesús en la oración, ¿se acuerdan? Santifícalos en tu palabra. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Eso es lo que está diciendo acá. Es que la forma en que nosotros vamos a ser santificados es en la verdad. Y la palabra de Dios es la verdad. Ahora, si nosotros vamos a Juan 1:1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo es la palabra de Dios. Es Cristo habitando en ti que comienza la santificación. Y Tesalonicenses nos dice de esta manera, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Hermano, si tú eres creyente, Dios te ha elegido para santificación. Y cuando Cristo comienza a habitar en ti, algo pasa en tu vida, algo cambia en tu vida, no vuelves a ser la misma. Quizá tienes defectos porque nadie es perfecto, pero comienza una pasión y un interés por las cosas de Dios. No es que abandones tus estudios, no es que abandones el trabajo, no es que abandones tus metas, sino de que todo esto lo colocas a los pies de Jesús y le dices, Señor, ¿para qué estoy estudiando lo que estoy estudiando? ¿Para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Y Dios se va a revelar en ti. El que le busca, le halla, dice la palabra. Entonces el Espíritu Santo comienza a producir fruto en nuestra vida. Dice Gálatas, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. De modo de que la santificación es
Tan simple como la frase dice: permitir que Cristo viva su vida en mí, permitir que Cristo hable por mí, permitir que Cristo piense por mí, permitir que Cristo actúe por mí. ¿Está sucediendo eso en tu vida? Spurgeon, uno de los predicadores que ocasionó una tremenda bendición en la vida de mucha gente, dice de esta manera acerca de la santificación: miren, si hubiera sido posible que usted haya tenido la salvación sin santificación, sería una maldición en vez de una bendición. Si tal cosa fuera posible, no puedo concebir de una condición más lamentable que un hombre que tenga la felicidad de la salvación sin la santidad de ella. Esta felicidad no es posible. Si usted pudiera ser salvo de las consecuencias del pecado, pero no del pecado mismo y su poder de la contaminación, no sería una bendición para usted. ¿Qué es lo que está diciendo Spurgeon? Que no puede ser que un cristiano diga que es cristiano y no viva como Cristo. No puede ser que un cristiano diga que ya tiene paz con Dios y no tiene paz con su prójimo. Entonces, la santificación es un proceso por medio del cual Dios utiliza su palabra, su espíritu, y Cristo comienza a habitar en ti. Pero tú, como creyente, tienes que tener presente estos textos. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Sabe qué, mi hermano? El crecer depende de ti. El alimentarte depende de ti. Tú tomas desayuno, tú almuerzas, tú cenas. Ya no te dan en la boquita porque no eres bebé. Ahora tú lo puedes buscar, ahora tú lo agarras, ahora tú lo comes. El crecer es un esfuerzo personal. Y crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo Jesús lo encuentras en la palabra de Dios. Luego el apóstol Pablo va a decir: porque por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Saben lo que Pablo está diciendo, mi hermano? Yo he trabajado, me he esforzado, he puesto de mí. A veces me sentía cansado, pero he hecho el esfuerzo. Si Pablo, como erudito, como un hombre intelectual de la época, que quizá pasaba noches enteras estudiando la Torá, el Antiguo Testamento, los profetas, ¿por qué no pasar noches enteras en alguna reunión que tiene que ver con la gloria de Dios? ¿Por qué no organizar tu tiempo para que tu esfuerzo sea realmente aquello que evidencie la santificación en tu vida? Cuando vemos 1 de Juan 2:6 dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Acá no es un asunto de andar como el líder de la iglesia, andar como el pastor, andar como el hermano, andar como el papá, como mamá. Acá es andar como Jesús. El que dice que permanece, el que dice que es creyente, el que dice que ha recibido a Cristo, el que dice que tiene a Jesús como Señor y Salvador. ¿Caminas como Jesús? Cuando los discípulos estaban en Antioquía, la gente los denominó cristitos, cristianos, que el sentido original es cristitos, ungiditos. ¿Por qué? Porque la conducta y el caminar de ellos les hacía recordar a Jesús. Por eso que los llamaron cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Tú a quién te pareces? ¿A quién estás emulando? ¿A quién estás imitando? Quizá ahora tanta gente famosa, tantos TikTok, tantos memes, hacen de que tú hayas desenfocado un poco el objeto de a quién te debes parecer. Hay muchos creyentes que quieren ser youtuber para su autocomplacencia y no ponen ni un texto bíblico ni evangelizan al vecino que está al lado de su casa, pero quieren que el mundo lo reconozca como grandes tiktokeros. Y no estoy en contra, mi hermano y hermana, no te asustes. Pero si lo vas a hacer para la gloria de Dios, pues haz fruto de arrepentimiento. Por eso Pablo en Romanos 6:13 dice: si no, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia.
Mi hermano, la santificación está a tu alcance. Permite que Cristo viva en ti. De pronto estás cansado de que tu carácter te traiciona, de que tu lengua te traiciona, de que cada vez que entras al internet, el internet te revela cosas que ofenden a Dios. Quizás estás en una relación que no es la voluntad de Dios, pero te has encaprichado. Pablo decía, ya no vivo yo, ya no hago caso a mis caprichos. Y estás en un negocio donde eso deshonra a Dios. Pues tú decides, mi hermano, honrarle, glorificarle. Y como Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Cristo santifica. ¿Quieres permitir que el Cristo vivo pueda obrar en tu vida y que Él haga suyo todas las áreas de tu vida? Pues empieza pidiendo, hermano. ¿Qué te parece si oramos? ¿Está bien? Cierra ahí tus ojos y vamos a decirle, bendito Dios, nos acercamos a ti, reconociendo que necesitamos al Cristo vivo. Necesitamos que Él pueda tomar control de todas las áreas de nuestra vida. Que realmente lo que Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, sea una experiencia real en mi vida. Y podamos, Señor, como consecuencia de eso, hablar a otros de Cristo. Qué buena bendición, Señor, que en este mes estemos hablando de Jesús. Permíteme a mí ser parte de ese grupo que están hablando de Jesús, conectándome con mi red a la hora, estando hasta el final, conectándome, Señor, e invitando a otros para que puedan conocer a Jesús. Aquí está mi vida para tu servicio. Te doy la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.